¿Dicen amén, por favor? Ok, Hechos capítulo 6, leyendo desde el versículo 1. Me voy a poner. Dice así la palabra del Señor. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 invocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Bien, ¿qué encontramos en este evento? Había una situación en la iglesia que estaba naciendo, que estaba evolucionando en su proceso de crecimiento. Había una situación que puede ser común a la situación que nosotros podemos tener como iglesia. El número de los discípulos estaba aumentando. La iglesia estaba creciendo. Y la iglesia se había dado a la tarea de ocuparse en asistir a las viudas en sus necesidades diarias, ¿verdad? Ahora bien, eso entra dentro del contenido administrativo de la actividad de la iglesia, entra también dentro del contenido del servicio de la iglesia, entra dentro del contenido de la manifestación del amor de forma concreta de la vida de la iglesia, pero en este caso debe llamarnos la atención que la demanda llega hasta unas personas que estaban ocupadas haciendo algo importante de lo que ellos no estuvieron dispuestos a dejar de hacer. Y dice el pasaje: en aquellos días, ¿a causa cuál era? Como crecía el número de los discípulos, se generó algo que pasa cuando hay un gran número de personas. ¿Qué cosa? Murmuración, ya sea de griegos o de otros. Entonces, en el versículo 2 dice: entonces los 12, ¿qué hicieron? Convocaron a la multitud. ¿Y qué le dijeron? No es justo, no está bien, no es correcto que dejemos ¿qué? La palabra. No está bien que dejemos la palabra para ir a servir la mesa. ¿En qué estaban ocupados ellos? En la palabra. Ellos estaban concentrados en la palabra. El servicio que estaban desarrollando es la palabra. Debo aclarar que no estoy diciendo de que tenemos que dejar de hacer una cosa para dejar de hacer otra, para hacer otra, ¿verdad? Pero ¿cuál era la demanda que estaban haciendo la multitud? ¿Qué quería la congregación? Que los apóstoles vinieran a resolver este problema y que le dieran prioridad a la solución de este problema. Y ellos dijeron: no está bien, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, para servir la mesa. Buscad pues entre vosotros, porque donde está el problema, ahí también debe estar ¿qué cosa? La solución. Si el problema está entre nosotros, ¿dónde debería estar la solución? Pues entre nosotros. Entonces busquen entre ustedes a 7 varones llenos del Espíritu Santo, a quienes podamos encargar este trabajo. Versículo 4 dice:
¿Y nosotros qué vamos a hacer? Persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y un salto damos hasta el versículo 7, que dice que pasaba. La palabra del Señor crecía. ¿Qué vemos aquí? Aquí hay una estructura. En este escenario bíblico hay una estructura. Hay una congregación, hay un grupo de líderes, hay una necesidad objetiva y todo está de alguna manera funcionando. Pero los discípulos, los apóstoles, insistieron en que la estructura no estropeara en ninguna medida lo que era prioridad. ¿Qué cosa era? El ministerio de la palabra. Ahora, ¿una estructura qué cosa es? Una estructura es algo que sostiene, ¿verdad?, un cuerpo de algo. Nosotros tenemos una estructura. Nosotros nos movemos y andamos porque tenemos una estructura que sostiene todo. ¿Cuál es la estructura? La estructura ósea. La estructura ósea está bien organizada, está bien conformada y cada parte tiene su responsabilidad. Pero la estructura ósea tiene como tarea sostener el cuerpo. Y la estructura tiene que facilitar al cuerpo el cumplimiento de sus funciones. La estructura no debería estorbar el cumplimiento o el funcionamiento del cuerpo. ¿Cuál es el desafío de la estructura? ¿Y a dónde queremos llegar? Cuando miramos la escena de Hechos, nos damos cuenta de que hay asuntos que empiezan a llegar a la vida de la iglesia y que la iglesia empieza a asumirlos. ¿Cuál es el asunto que llegó ahora? Un problema administrativo. Llega este problema, los apóstoles dicen, bueno, vamos a parar aquí, vamos a encargarnos de la administración. De todas formas, eso también es la voluntad de Dios, eso es lo que teníamos que hacer, lo que deberíamos hacer. ¿Y qué pasa? Empieza a pasar la palabra, y en este caso que está acomodada con la oración, ¿a qué plano empieza a pasar? ¿Qué dicen ustedes? Hay unos pasajes que nosotros encargamos de tarea a los equipos para leer. Y yo quisiera que leyéramos algunos de ellos. El Salmo 19, versículos 7 hasta el 11, dice de esta manera. Salmo 19, versículos 7 hasta el 11 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es, además, amonestado con ellos, y en guardarlos hay grande galardón. Hay una descripción en este pasaje del poder de la palabra. Les invito a mirar el pasaje una vez más y quiero que me ayuden a caracterizar cuánto poder tiene la palabra en nosotros. Quiero escuchar algunas opiniones. El versículo 7, ¿qué dice? ¿Qué hace? ¿Qué hace la ley de Jehová? Ok. ¿Qué más hace? En el versículo 7. Hace sabio al sencillo. En el versículo 8. ¿Y qué más hace? Y en el versículo 19. ¿Y qué más hace? El versículo 10. ¿Y en el 11?
Y es provechoso, ¿verdad? Ahora, todo ese es el efecto que tiene la palabra. Hay una pregunta que quiero hacerles y se lo voy a repetir dentro de un rato. ¿Qué pasa si dejamos la palabra teniendo conocimiento de cuánto efecto tiene? Pues está rechazando a un tesoro como lo está estableciendo aquí porque es más preciado que el oro, inclusive. Entonces es como si a mí me pusieran aquí varios lingotes de oro y digo, no quiero. Exacto. ¿Qué hacemos cuando desechamos la palabra? Cuando ponemos la palabra en un segundo plano. Hay otro pasaje que quiero que leamos rapidito en el Nuevo Testamento, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 14. Tan pronto como puedan, ya lo habían leído, ¿verdad? Sí. Lo dejamos. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 14. Dice de esta manera: pero persiste. Esa palabra es importante. Pero persiste ¿en qué cosa? En lo que has aprendido. ¿Y qué más? Y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido, y que desde la niñez has sabido, ¿qué cosa? Las Sagradas Escrituras. ¿Qué poder tienen? Dice, te pueden hacer sabio por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena. Hay un último versículo que leyeron también. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Y qué más dice? Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Cuando analizamos cada uno de estos pasajes, entendemos el poder que tiene la palabra de Dios. ¿Qué poder tiene la palabra de Dios? ¿Cuánto poder tiene la palabra de Dios? Dice aquí, Pablo, escribiendo a Timoteo, le estaba tratando de advertir y le decía, persiste, persiste, persiste. Nosotros diríamos, insiste, persevera en lo que has aprendido y ya estás convencido, ya te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido y que desde la niñez has sabido qué cosa, las Sagradas Escrituras, y habla del poder de ellas cuando dice, las cuales te pueden hacer ¿qué? Sabio para la salvación. Entonces, la palabra de Dios da sabiduría. La palabra de Dios es útil para enseñar, dice aquí, para redarguir, para corregir, para instruir, para hacer toda una serie de cosas, pero tiene un propósito excelente. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuánta razón, Rebeca, tenían los apóstoles en no desistir del ministerio de la palabra? ¿Cuánta razón tenían los apóstoles en que el problema se resolviera, pero que se pudiera mantener la palabra como prioridad? Partiendo del efecto, del poder que tiene la palabra. ¿Cuánta autoridad tiene la palabra? Las iglesias más comunes, y le pongo un ejemplo de la última iglesia en la que hemos trabajado por algunos años. Hemos recibido personas alcohólicas, hemos recibido personas que han estado lidiando con las drogas, hemos recibido personas esquizofrénicas, crisis, rematados, que han llegado ahí a la iglesia. Hemos recibido personas de todas clases allí. No tenemos ningún cuarto para trancarlos en el cuarto y orar por ellos y reprenderles y echarle fuera el demonio, ni les sacudimos la cabeza, ni hacemos ninguna sesión. No tenemos ninguna sesión especial para eso. Lo único que tenemos y lo único que sabemos que ha hecho un efecto en su vida
es la palabra. Han venido y ¿qué cosa le hemos dado? La palabra. A los alcohólicos, ahí están. Ahora son líderes. Ahora son ellos los que enseñan la palabra. A los adúlteros que vinieron, ahí están. Y ahora son ellos los que enseñan la palabra. Tenemos 3 personas que vinieron del psiquiátrico, de un hospital psiquiátrico. Ya el hospital no podía con ellos. Los mandaban para la iglesia, llegaban al templo y se sentaban allí, empezaban a llorar y venían a estorbar y parecía que el culto se iba a echar a perder porque aquellas personas empezaban a llorar y empezaban a manifestarse de forma, evidentemente estaban mal. Y ahí se oraba por ellos, se les leía la palabra, se compartía con ellos. Ahora usted los ve y nunca podrá imaginar que era una persona esquizofrénica. Yo alabo de eso. Hay una hermana de la iglesia que ella se llama Rosa. Y cada vez que yo veo a Rosa, yo digo, Señor, cuán poderoso tú eres. Y cuán grande es el poder de tu palabra. Yo veo a Rosa en el templo hablando de la palabra. Es la primera persona que llega todos los domingos a la escuela dominical. Una mujer esquizofrénica, loca, su familia la desechó. Nadie en su familia la quería, ni el esposo, ni los hijos. Todo el mundo la atropellaba, la mandaban para el psiquiátrico, ya la dejaban meses y se olvidaban de ella. Y una hermana de la iglesia la trajo. Yo te voy a llevar a un lugar, te voy a llevar. ¿Qué le dimos a Rosa? La palabra. Ahora, ¿cuánta razón tenían los apóstoles con insistir, en persistir? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Persistir en el ministerio de la palabra. Persistir, teniendo en cuenta el valor. Yo hago una pregunta. Nosotros, los creyentes del siglo XXI, ¿realmente creemos en el poder que tiene la palabra? Nosotros realmente creemos. Las iglesias donde servimos realmente creen en el poder que tiene la palabra. ¿Usted sabe cuánta gente hay creyendo que la alabanza es la que transforma el corazón? ¿Usted sabe cuánta gente que hay que cree que ministrarle, orar, poner la mano a la cabeza a la gente, sacudirle la cabeza y orar y decirle para que el Espíritu le entre y que entre el Espíritu, y que el Espíritu es lo que va a hacer transformar? Sí, el Espíritu sí va a hacer transformar, pero el Espíritu nadie tiene que enviarlo, Él viene solo. Él sabe cómo entrar. ¿Usted sabe cuántas cosas hay en la iglesia que son una estructura que impiden el progreso de algo tan poderoso como la palabra de Dios? ¿Es la palabra de Dios la prioridad en el programa de la iglesia de hoy? Sencillamente estoy haciendo preguntas. ¿Qué tiempo se le está dedicando a la palabra de Dios en la iglesia actual? ¿Qué tiempo? A veces hasta no. ¿Cuánta economía se está invirtiendo? A veces oigo la historia de gente que dice, no, tienes que pagar 5 pesos para comprar un folleto para estudiar. A veces 5 pesos en Cuba. Sí, 5 pesos. Sí, pero es la palabra de Dios. ¿Te la estás regalando? Si piensan en el resultado, ¿qué economía se está invirtiendo? ¿Qué tiempo se está invirtiendo? ¿Qué programa especial tiene la iglesia de hoy? Sigo con la pregunta. ¿Ayuda la estructura de la iglesia de hoy a que la gente persista en la palabra? ¿Ayuda la estructura de la iglesia de hoy? Hay una serie de preguntas que tienen ustedes ahí. ¿Alguien puede decir alguna de ellas? ¿Qué preguntas tienen ahí en la lección de hoy? La conferencia de hoy. ¿Qué tipo de cristianos estamos formando? ¿Qué tipo de cristianos estamos formando? ¿Alguien puede responder a esa pregunta? ¿Qué tipo de cristianos estamos formando? Les ayudo un poco con la respuesta.
Hay un solo tipo de cristiano que tenemos que formar. Sin embargo, estamos formando, hay diversos, hay una variedad, hay una diversidad de manifestaciones del cristianismo. La pregunta es, ¿qué tipo de cristianos estamos formando? ¿Alguien puede responder a la pregunta? Pues a veces cristianos que son dependientes de ser alimentados por otros, por el pastor, por los líderes, que ellos los alimenten espiritualmente al digerirlo es todo y quitarse. Sí, cristianos que no son independientes, dependen de todo. Cristianos que no tienen un compromiso. Cristianos sin compromiso. ¿Qué otro tipo de cristianos estamos formando? Bueno, dependiendo de si lo hacemos personal, a nosotros como personas físicas nos corresponde, como personas físicas espirituales nos corresponde ser cristianos espirituales, pero se está dando la enseñanza, ¿verdad? Lai quiere decir asiste a la iglesia y vive en el mundo, ¿verdad? Entonces se está perdiendo la esencia de la palabra en el mundo. Y platicaba con mi pastora, ¿verdad? Y es cierto, el mundo está rebotando a niños, los jóvenes, los adultos. La palabra no le estamos dando la importancia necesaria. Entonces, por eso es que a veces también nosotros mismos participamos en que no haya un compromiso espiritual. Sí. Perdónanos, yo comentaba que también a veces debíamos estar siendo cristianos seguidores de un pastor, de una figura, no tanto de lo que les dice la palabra o a Cristo mismo. Exacto. Ahora, vamos a tener tiempo para discutir esto, no mucho, pero vamos a tener tiempo para discutir esto. Yo quiero que usted pueda conscientemente, de acuerdo a lo que usted ha valorado, responder esa pregunta. ¿Qué tipo de cristianos estamos formando? ¿Por qué no viven la voluntad de Dios? ¿Por qué no? No la conocen. No la conocen. ¿Por qué no viven en la voluntad de Dios? Que no hay un compromiso real. No hay compromiso real. Porque conocen palabra pero no la aplican en su vida. Porque conocen palabras pero no la aplican. No le dan el valor que tiene. No le dan el valor que tienen. Es un problema de fe. ¿Volver? Es un problema de fe. Si yo creo en el poder que tiene la palabra, la aplico. Cuando mi hijo nació, tenía unos días de nacido. Desde que tenía unos días de nacido, yo cogía la Biblia en el libro de los Salmos y me paraba al lado de la cuna de él y empezaba a leer la Biblia en voz alta. Una vez llegó una hermana y dice, mira lo que está haciendo el pastor. Sí, le estoy leyendo la Biblia a mí. Él no entendía nada, ¿no? Pero hay algo de malo en eso. Hay un error en eso. Ahora, ¿creemos nosotros? Ahora, hay otra pregunta aquí. ¿Qué les atrae hasta nosotros? ¿Qué atrae a la gente hasta nosotros? ¿Qué cosa les atrae? ¿Cuál es el atractivo? Nuestro testimonio, Nuestro testimonio, La paz de Cristo en nuestras vidas. la paz de Cristo. Muy decente. Pero ¿sabe qué les atrae a la gente de ahora? La música, les atraen los programas, les atrae cómo se viste la gente de esta iglesia, les atrae el pastor, como decía ayer, les atrae el templo, el edificio, les atrae lo bonito que está decorado el edificio, les atrae distintos tipos de cosas, les atrae la tecnología que tiene la iglesia, los recursos que tiene la iglesia, el dinero, la fama que tiene, no sé quién, el buen nombre, la posición en que está ubicada la iglesia dentro de la ciudad.
Allá en Cuba hay un fenómeno que yo le llamo así, el síndrome de Jerusalén. Y le llamo el síndrome de Jerusalén porque las iglesias grandes que están ubicadas en el centro de la ciudad están llenas de creyentes que vienen del sur de la ciudad, 4 kilómetros allá, y otros vienen a pie, no como aquí que ustedes tienen camiones y vehículos, no. La gente camina en 3 kilómetros para ir a Jerusalén a adorar. Y tienen la comunidad llena de iglesias pequeñas y de salas de casa que se ofrecen para estudiar la palabra, pero ahí no. Yo voy a Jerusalén. ¿Qué les está atrayendo hasta nosotros? ¿Qué atraía a la gente? ¿Qué tenía Jesús que la gente venía? Y cuando Jesús se dio cuenta de por qué la gente estaba viniendo, ¿qué les dijo? Ustedes no vienen por la palabra. ¿Por qué vienen? Pero ¿qué era lo que estaba en la mente de Jesús? Que vinieran, ¿por qué razón? Por la palabra, por el alimento espiritual era que Jesús quería que vinieran. Sin embargo, venían por otra cosa. Es la estructura que tiene la iglesia de hoy. Atrae a la gente por la palabra. Atrae a la gente por lo que nosotros, por el amor que le tenemos a la palabra, por el respeto, por la dedicación que le tenemos a la palabra, o son sencillamente los programas de la iglesia y todas las estructuras que hemos diseñado que ponen a la palabra en un plano y entonces todo lo otro atrae a la gente. Hay gente que ya no trae ni siquiera la Biblia, ya no la trae. Y otros allá en el templo nuestro hay 4 o 6 Biblias que viven allí. Viven en el templo. Yo entro por la mañana temprano, abro el templo, hay 5 o 6 Biblias allí que están puestas en los bancos. ¿Qué es? No, es más práctico. Ellos van para la casa, dejan la Biblia en el templo y hasta cuando viene el otro culto, entonces, mira, ya la tengo aquí. No, para que no se me quede en la casa. Entonces, ¿por qué tanta apatía por la palabra de Dios? Miren, ¿cuál es la hora de ir al baño? ¿Cuál es la hora de cargar al niño? ¿Cuál es la hora de saludar al hermano? ¿Cuál es la hora de responder al mensaje de texto? ¿Cuál es la hora de esa en un servicio? ¿Cuál es la hora? Ya, nada más que se anuncia el predicador, sube el predicador y dice, voy al baño. Déjame cambiar el niño, ahora. Empezó qué cosa, la palabra, el espacio de la palabra empezó ahora, el estudio bíblico empezó ahora, bueno, ahora voy a cambiar el niño. Ahora tengo sed, sí, ahora tengo sed, ahora voy a ir a tomar agua un momentito, se anuncia el predicador ya. Entonces, el predicador empieza a hablar y la gente lo mira al predicador por un momento y ¿qué otra cosa mira? El reloj. Mira al predicador y mira la hora. En una oportunidad un predicador allá llegó a una iglesia y le dijo, quítense todo el reloj. Quítense todo el reloj, por favor. ¿Eso qué nos dice? ¿Qué ha hecho la estructura? Quiero leerles algo. La estructura ha hecho que el estudio de la palabra se convierta en una actividad secundaria o terciaria. La estructura ha hecho eso. Es un fenómeno, no estoy hablando en particular de la iglesia de nadie. Es un fenómeno. La estructura ha hecho eso. Bueno, y después que alguien tenga una reflexión ahí, tú mismo, hermano, sí, Samuel, tú mismo, da algo ahí. ¿Qué significa eso? ¿Cómo interpreta usted eso? ¿Cómo lo interpreta Dios? Sí, hermano, tú mismo, vamos a reunirnos y vamos a comer y vamos a cantar y vamos a orar. Y después, bueno, ahí cualquiera que diga una palabra. Usted mismo, a ver, Mario, dé una palabra ahí cualquiera. Y Mario coge la Biblia y dice, sí, como el hombre que estaba hablando acerca de... Estaba dando un estudio de Génesis y lee el pasaje y decía, y entonces Dios de la costilla de Adán
hizo la mujer, y pasó la página. Cuando pasó la página dice, y la calafeteó por dentro con brea. Bueno, miró la página atrás y volvió a mirar y dice, Dios de la costilla del hombre hizo la mujer, pasó la página rápido y dice, y la calafateó por dentro. Bueno, hermano, yo no entiendo, pero si la Biblia dice que la calafateó, es que ¿sabe qué había pasado? Que la página de la Biblia, de tanto tiempo que no la había abierto, se habían pegado. Y cuando pasó la página de la mujer, saltó al arca. Entonces decía que Dios creó a la mujer, la había calafateado por dentro. ¿Qué le pasó a ese? A lo mejor llegó y le dijeron, tú mismo, da tú mismo la enseñanza. Sí. ¿Qué significa eso? El poco valor a la palabra, que cualquiera la puede dar, cualquiera lo puede hacer, cualquiera sin ningún tipo de preparación ni nada. ¿Eso qué indica? No hay promoción, las estructuras no le dan promoción al estudio bíblico. Miren qué interesante este programa de PowerPoint que vimos ahora. Sí. Hablando de qué? Del estudio bíblico. Es una promoción, no solamente es una información, es una promoción, es una invitación, es un incentivo para estudiar la palabra. Miren cómo lo están haciendo los indios, cómo lo están haciendo los chinos, cómo lo están haciendo acá los europeos, y cómo lo están haciendo los mexicanos, y cómo lo hacen los peruanos y los ecuatorianos, y se está dando una promoción, pero no hay promoción. Piensen en un programa de la estructura de la iglesia, piensen en la estructura de la iglesia, y dice, bueno, estamos anunciando el campamento tal, estamos anunciando el concierto tal, y estamos anunciando el programa de música tal, y estamos anunciando, ¿y qué anuncian? Pero se anuncia exactamente y se le hace promoción y se le da valor, y hay una propaganda en la iglesia que invita a los creyentes a estudiar la Biblia. ¿Hay promoción al respecto? La enseñanza en la iglesia, otro elemento de la estructura, la enseñanza pende básicamente de la predicación. La enseñanza en la iglesia de hoy pende, está colgada. ¿De dónde? De la predicación. No del estudio bíblico, sino de la predicación. En muchas iglesias, un culto de estudio bíblico, ¿qué cosa es? Una persona que viene, se para y habla. Ese es un culto de estudio bíblico. Aquí en México también es eso. Ayúdenme a comprender. ¿En México también pasa eso? Sí. Porque en Cuba, Sí. cuando se dice el programa, se anuncia el programa de la iglesia, bueno, martes, culto de estudio bíblico. Usted va y hay un señor que se para ahí enfrente y empieza a hablar y él solo da todo. Sin embargo, a eso se le llama culto de estudio bíblico. Y si usted lo usa como el termómetro de la iglesia, se da cuenta que al culto de alabanza y de adoración vienen 300. El culto de estudio bíblico vienen 50. Y al de oración vienen 15. Otra cosa que hace la estructura. La estructura ha confundido los términos clase, lección y estudio con el término predicación también. Una clase, en la estructura actual, es una predicación. Un estudio es una predicación. Una lección, una predicación. Donde una sola persona hace todo, los otros sencillamente escuchan. ¿Quién ha hecho eso? La estructura que tenemos diseñada en las iglesias actuales. ¿Qué fue lo que dijo Pedro? ¿Y qué dijeron los apóstoles cuando le dijeron, necesitamos una estructura para administrar la comida de los griegos y de los hebreos, que no hay problema con eso? Y ellos dijeron, un momento, vamos a hacer la estructura, pero no es justo que dejemos el ministerio de la palabra. La palabra tiene prioridad. Y la estructura, yo sencillamente estoy poniendo ejemplos. Yo no conozco todo el contexto de México. No lo estudié,
ni he tenido tiempo para eso. Me han dado tanto amor que no me ha dado tiempo ni de fijarme en cómo funcionan las cosas. Lo único que sí sé es que me aman y me lo han demostrado y me han cuidado y han estado al tanto de mí y se lo agradezco mucho. Pero ¿qué quiero decirles? No conozco el contexto, no conozco del todo las estructuras, pero estoy viendo un panorama global. EBCI está existiendo en el mundo, en 80 países o más, pero EBCI está lidiando con penetrar a la estructura del mundo evangélico, con el propósito de llevarle lo más preciado, lo que más poder tiene para transformar a la gente. Sin embargo, cuando EBCI llega a ciertos lugares, se encuentra que hay una estructura, ya la estructura está armada y dice, vamos a poner EBCI, y entonces empiezan a buscar dónde lo ponemos. Déjame ver si lo colocamos aquí, y empieza a buscar hasta que encuentran un pequeño huequito y allá lo ponen y lo aprietan un poco ahí y ahí, hasta que llega un momento en que sí, ¿no? ¿Qué pasa? Y no EBCI como tal, exactamente, sino ¿qué cosa? La palabra. Gracias a Dios que ha levantado un movimiento, un ministerio que se llama Estudios Bíblicos en Comunidad Internacional para guiar a los creyentes de este tiempo a sumergirse en lo que transforma, en lo que enseña, en lo que redarguye, en lo que corrige, en lo que perfecciona y convierte a los creyentes en hombres perfectos y preparados para toda buena obra. Aleluya. Pero la estructura de alguna manera estorba eso. Ahora, ¿qué semejanzas o qué diferencias hay entre un estudio, una lección y una predicación? Ayúdenme. Pues es que hay mucho, porque la predicación es corta y un estudio es profundizar y poder entender el parámetro de lo que se está aprendiendo, ¿no? Estudiando, porque no es lo mismo decir lo que estamos viendo en el pasaje, como ahorita nos lo está explicando, a tener 10 minutos de exposición. La participación. La participación. ¿Qué otra diferencia o similitud tiene? Ambas, pueden mencionar cualquiera. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian? Eso es lo que queremos decir. La similitud debe de tratar de la palabra. Es la palabra, el común denominador. ¿Vale? El común denominador es la palabra. En un estudio bíblico, una lección debiera ser la palabra. ¿En qué se diferencia un estudio bíblico de una predicación? Vamos a hablar de diferencia. El estudio es más profundo. ¿Pero qué otra característica tiene el estudio? La predicación se tiene el punto de vista del predicador. Se tiene el punto de vista del predicador. El estudiante es individual, el estudiante es el que está haciendo el trabajo de entrar a la palabra, el predicador. Ahí está la respuesta. El estudiante es quien está haciendo la investigación, el estudiante es quien está llegando a las conclusiones, él y la palabra. Ajá. ¿Y el predicador qué hace? Él expone todo. Cuando el predicador está hablando, mucha gente que está escuchando ni siquiera sabe cómo llegó a esa conclusión. Oye, pero ¿cómo llegó hasta allí? ¿Y cómo entendió eso? ¿Cómo llegó a la conclusión de que? Es como un predicador que estaba en Cuba, decía, hermanos, quiero compartirle una revelación que Dios me ha dado. Una revelación muy grande. Pedro tenía esposa. Pedro tenía esposa. Y estudiando la palabra descubrí, porque Jesús le sanó a la suegra. Si tenía suegra, entonces más tenía esposa. Conclusión aquella. Pero sí, dígame otra diferencia entre el estudio y la predicación. Otra diferencia entre el estudio y la predicación. Es
El estudio enriquece con la aportación de cada estudiante lo que el Señor le da a cada uno. Se enriquece. Sí. El estudio no es el criterio de uno, es el criterio de varios. El estudio finalmente enriquece porque es el aporte en comunión. Todo el mundo está opinando y todo el mundo puede llegar a una conclusión y completamos una idea común, pero el predicador es solo lo que él dice. ¿Usted tiene oportunidad de interactuar, de compartir o decir lo que usted opina en una predicación? No, usted no tiene oportunidad para eso. Sencillamente usted está ahí para escuchar, aunque muchas veces usted tenga otra forma de interpretar y en su experiencia personal haya muchas diferencias, ¿verdad? Diferencias. Se le encarga a uno solo la predicación, solo uno habla, solo uno sabe cómo llegó a las conclusiones y qué herramientas usó. Solo uno intenta responder a las necesidades de todos en un solo evento. Semejanzas. Las semejanzas entre el estudio bíblico y la predicación. La preparación es igual, la palabra es la misma y se debería enfocar en la misma necesidad. En eso se parece, pero en realidad tienen muchas diferencias. La estructura, ¿qué ha hecho la estructura? ¿En qué lugar está la predicación? Aquí. ¿Y la estudio? Eso lo ha hecho la estructura. Pone la predicación en un lugar y pone el estudio, no sé. Hay que buscar en qué lugar está el estudio. ¿Hay promoción de estudio bíblico? Bueno, ustedes sí tienen cultura de eso, porque ustedes son una gran familia y su meta es esa. Pero hay muchos de ustedes que están aquí que son facilitadores, que están en una congregación donde en los anuncios de la iglesia, si ustedes mismos no se paran y hacen el anuncio de su clase, nadie lo anuncia, porque no es el programa común, no es la meta de todos. ¿Verdad? Entonces, falta de promoción. Si hablamos de recursos, así, hace falta dinero para organizar, para imprimir unos folletos y hacer una clase de estudio. No hay dinero para eso. No se puede hacer. Hermanos, vamos a tomar de los fondos de la iglesia para hacer el evento que teníamos planificado, aquella actividad grande, y va a haber comida y traigan a su familia, y bueno, se gastaron 4,000 pesos, qué sé yo. Estoy hablando pensando en Cuba, ¿no? Aquí 4,000 pesos a lo mejor no sé si da para hacer una fiesta. Ok, bueno, se gastaron 4,000 pesos. Pero cuando se vuelve y se reúne en la iglesia y dice, hacía falta imprimir un folleto para cada hermano y el folleto cuesta 20 pesos. Pero bueno, no gastamos 4,000 pesos en un fiestón y ya se acabó todo. Y ahora no podemos invertir 20 pesos para imprimir. Es decir, ven cómo la estructura en el presupuesto, está en el presupuesto de una iglesia, está en el presupuesto, una prioridad en el presupuesto de la economía de la iglesia. Hay una prioridad para estudio bíblico. Hay mucha gente que está ayudando a costear los gastos de estudio bíblico, pero personas que están asumiendo eso. ¿Por qué lo están asumiendo? Porque la estructura funciona de otra manera, tiene todo eso cerrado y no permite. Ahora, se le dedica el menor tiempo y los menores recursos materiales. En muchos casos, la alternativa al estudio bíblico es mandar a la gente para un seminario. ¿Quieren aprender de la Biblia? Vayan para el instituto. Los que quieran aprender más de lo que están recibiendo aquí, para el instituto. ¿Qué hace eso? La estructura hace eso. La estructura asumió y aceptó el lugar primario que le corresponde a la familia en la formación bíblico-espiritual. La estructura ahora se hace cargo de lo que le corresponde al padre, de lo que le corresponde a la madre en su tarea de instruir a sus hijos. Y la estructura asumió eso. Lo más natural
y el escenario más inmediato del estudio bíblico, ¿cuál debería ser? La casa, la familia. Mario, Alma, Brian, ¿no? Brian y Samuel. A ver, vamos a sentarnos, vamos a estudiar. ¿No? ¿Ese no sería el primer escenario? Sí. Bueno, ok. Niños, vamos, arriba, terminen, vamos. Bueno, vamos a llevarlo, que lo traigan al templo y ya se lo encarga la estructura. Y la estructura los atiende. Y después se lo regresa de vuelta, lo recoge y dice, ¿qué? ¿Cómo le fue? No, bien, todo. Ya, sabroso. Nunca más se vuelve. Hasta el otro. Hasta el otro domingo. Miren, tenemos un desafío de vencer esa estructura. Yo quiero invitarles a vencer esa estructura, a tratar de darle a la palabra de Dios el lugar primario que le corresponde, en el escenario de la familia, en el escenario de la iglesia, en el escenario del liderazgo, en el escenario individual. La estructura incluso de nuestra vida ha puesto a todas las demás cosas como prioridad, y la palabra en alguna parte del programa de la semana está: ejercicio, tiempo de no sé qué cosa, ir a la no sé qué, ir a la lavandería, ir a no sé qué otra cosa, llevar a dar mantenimiento al carro, es decir, toda una serie de cosas. Hay un programa ahí que está, bueno, al final, ay, no he puesto la Biblia, la lectura, deja ver, dime, deja ver dónde encuentro un espacio para poner, pero ya cuando se terminó toda la estructura. ¿Alguien propone alguna idea para solucionar esto, para vencer este desafío? Pues sería empezar, como está indicando, individual, ¿no? O sea, darle una prioridad en mis propias actividades al estudio de la palabra. Y posteriormente ya se puede llevar a la familia, a la iglesia y a todo. Aquí hay una primera propuesta. Organizar nuestras prioridades y poner como prioridad la palabra de Dios en el escenario individual, y de ahí en lo adelante trasladarlo a la familia y después trasladarlo a la congregación. Esa sería una buena forma de vencer este desafío. Tengo una propuesta más. A ver, hermano, rapidito, el tiempo se nos... Pues nos sentemos, ¿verdad? Como dice usted, con nuestros hijos y leamos la palabra. Yo, por ejemplo, lo hago con mis hijos, que están jóvenes. Me dicen ellos, mamá, no puedes dejar de hablar un momento de Jesús. Le digo, no lo voy a hacer hasta el día que me muera. Pero cuando terminamos de comer y nos quedamos un rato sentados, hablamos de la palabra, les pregunto yo a ellos, y pues es una manera en que yo a ellos los involucro, ¿verdad? Ahí se luego que quieren pasan la charola para la ofrenda. Pero yo les celebro eso y dan parte a que ellos me escuchan. Un momento, ¿no? Ok, rápido. La estructura debería ser funcional en proporción con la palabra de Dios. En el pasaje que leímos, en Hechos, la estructura se organizó, pero la palabra siguió teniendo la prioridad. Entonces, cualquier estructura en la familia, en nuestra vida individual, debe ir directamente proporcional a la palabra de Dios, porque es la que tiene el poder para transformar, es la que tiene el poder para perfeccionarnos, es la que nos va a llevar mucho más lejos al nivel donde Dios quiere, a la imagen de su Hijo con nosotros. El estudio sistemático y temático de la palabra en forma simultánea. Yo creo que cuando hay exclusivamente la predicación y no se tiene un estudio, la gente tiene que esperar a ver cómo satisface su necesidad a través de la palabra. Entonces yo creo que teniendo estudios sistemáticos y simultáneos por temas, de diferentes temas, puede dársele
puede conseguir que la persona realmente oriente su necesidad y busque la palabra para poder ser tocada por el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que redefinir el concepto de la palabra de Dios. Hay que redefinir el concepto. Dentro de la comunidad cristiana hay que redefinir el concepto de la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Cuál es su significado? ¿Cuál es su poder? ¿Cuánta importancia tiene entre nosotros? Cuando redefinimos eso, entonces la llevamos al lugar donde está. Establecer un programa de motivación que inspire a la gente a invertirse en la palabra. Y termino recordándole las preguntas de reflexión. Estas son de reflexión. ¿Qué verdad universal nos enseña este pasaje que vimos en el libro de los Hechos y los que vimos en la lectura previa? ¿Qué Dios quiere que aprendamos de todo esto? ¿Qué quiere Dios que hagamos? Y finalmente, de índole personal, ¿en qué debo mejorar? ¿Verdad? Revise su escala y considere todo lo que hemos compartido. Muchas gracias y hermana Silvia. Perdón por los minutos.